La primera vez que mi hijo me dijo, papá, anoche otra vez vinieron esos hombres, casi me salgo de la carretera. Y lo peor es que lo dijo riéndose. Como si fuera normal. Como si un niño de 7 años estuviera acostumbrado a escuchar golpes en las paredes a las 3 de la mañana. Recuerdo perfecto ese momento porque llevaba meses tragándome todo en silencio. Mi exesposa había conseguido la custodia principal después del divorcio y me dejó claro desde el principio que yo solo podía ver a nuestro hijo los fines de semana. Según ella, al niño le daba ansiedad cambiar tanto de casa. Yo sabía que era mentira. Pero estaba agotado de pelear. Cada discusión terminaba igual, amenazas de quitarme incluso los fines de semana, acusaciones falsas, lágrimas delante de abogados, y yo siempre quedaba como el padre inestable. Así que acepté. 5 días sin verlo. 2 días intentando compensar todo. Me convertí en ese papá que vive esperando el viernes como si fuera Navidad. Y mi hijo empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Ya no hablaba tanto. Se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. Se quedaba despierto hasta tarde viendo la tele conmigo porque decía que no tenía sueño. Una noche le pregunté directamente si todo iba bien en casa de mamá. Él me respondió que sí. Pero evitó mirarme. Y cuando un niño evita mirarte, es porque está escondiendo algo. Ese sábado lo llevé por hamburguesas y después fuimos al parque. Estaba más callado de lo normal hasta que, de repente, mientras columpiaba las piernas en el asiento del coche, soltó: «Papá, ¿tú también escondes gente en tu cuarto por las noches?». Sentí un frío horrible en el cuerpo. Le pregunté qué quería decir. Él respondió que mamá a veces encerraba a sus amigos en la habitación cuando él tenía que dormir. Dijo que escuchaba peleas, cosas rompiéndose y gente entrando muy tarde. Intenté no asustarlo. Le dije tranquilo, preguntando quiénes eran esos hombres. Y entonces dijo una frase que todavía me persigue. Uno de ellos tiene miedo de la policía. Me quedé helado. Porque mi ex siempre había sido problemática, pero eso sonaba diferente. Muy diferente. Le pregunté desde cuándo pasaba eso. Y mi hijo respondió que desde hacía muchos meses, pero que mamá le decía que nunca debía contármelo porque yo quería destruir la familia. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina mirando el celular durante horas. Tenía ganas de llamar a la policía de inmediato, pero también sabía cómo funcionaban estas cosas. Si aparecía sin pruebas, ella iba a llorar, inventar algo y convertiría todo contra mí otra vez. Así que esperé. Pero empecé a observar. Y cuanto más observaba, peor se ponía todo. Porque mi hijo comenzó a decir detalles que un niño no inventa. Me contó que algunas noches tenía que ponerse audífonos para no escuchar gritos. Que una vez vio sangre en el baño. Que mamá le había dicho que si hablaba conmigo podrían llevarla a la cárcel. Ahí entendí algo. Mi hijo estaba viviendo con miedo. Y yo llevaba meses obedeciendo reglas absurdas pensando que estaba haciendo lo correcto. Hasta que el siguiente viernes pasó algo que cambió todo. El viernes siguiente fui a recoger a mi hijo como siempre. Llegué 5 minutos antes. Nunca llegaba tarde. Nunca le daba motivos a mi ex para decir que yo era irresponsable. Pero esa vez algo se sentía raro desde que estacioné el coche frente a su casa. Las cortinas estaban cerradas. Había una camioneta negra afuera. No la había visto antes. Y había música sonando demasiado fuerte para las 6 de la tarde. Toqué la puerta. Nadie abrió. Esperé. Volví a tocar. Entonces vi a mi hijo asomarse por la ventana del segundo piso. Tenía una cara extraña. Como nervioso. Levantó la mano, pequeño saludo y desapareció rápido. Como si alguien lo hubiera jalado. Ahí empecé a alterarme. Saqué el celular para llamar a mi ex y justo en ese momento ella abrió la puerta de golpe. Tenía los ojos rojos. Como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Me dijo que el niño no podía venir conmigo ese fin de semana. Le pregunté por qué. Ella respondió que estaba enfermo. Le dije que acababa de verlo en la ventana y parecía bien. Entonces se puso agresiva. Me dijo que yo siempre intentaba controlar todo.
Que el niño necesitaba estabilidad. Que ya estaba cansada de mí. Y mientras gritaba, escuché algo atrás. Un golpe. Fuerte. Como si alguien hubiera tirado una silla. Ella se quedó congelada un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo noté. Le pregunté quién estaba en la casa. Ella respondió demasiado rápido. Dijo que nadie. Y ahí apareció un hombre detrás del pasillo. Alto. Barba descuidada. Mirada perdida. Parecía borracho o drogado. Mi ex se puso blanca. El tipo me miró y preguntó quién carajo era yo. Yo respondí que era el padre del niño. Y el hombre empezó a reírse. Todavía recuerdo esa risa. Me dio escalofríos. Dijo que yo debía relajarme. Que la fiesta todavía ni empezaba. Mi hijo escuchó eso desde arriba. Porque empezó a llorar. Así. De golpe. Un llanto desesperado. Yo intenté entrar a la casa pero mi ex me empujó. Me gritó que me fuera. Que estaba exagerando. Que estaba loco. Entonces mi hijo gritó algo desde las escaleras. Papá, no me dejes aquí. Se me rompió el alma. Te juro que en ese momento estuve a nada de golpear a ese tipo y sacar a mi hijo de ahí por la fuerza. Pero hice lo único inteligente que había hecho en meses. Retrocedí. Me fui. Y llamé a un abogado desde el coche. Mi abogado ya conocía a mi ex. Había visto todos sus dramas durante el divorcio. Pero cuando le conté lo del hombre y lo que mi hijo llevaba meses diciendo, cambió el tono completamente. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no. Entonces me respondió algo que me dejó pensando toda la noche. Todavía no. Ese todavía me dio esperanza. Ese fin de semana fue el peor de mi vida. No pude dormir. No pude comer. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba a mi hijo encerrado escuchando gritos mientras desconocidos entraban y salían de esa casa. Y el domingo pasó algo aún peor. Mi ex me mandó un mensaje larguísimo. Decía que yo estaba manipulando al niño. Que iba a pedir una orden de restricción. Que si seguía inventando historias no volvería a verlo. Pero al final del mensaje escribió algo raro. Algo que ella nunca decía. Deja de hacer preguntas sobre las noches. Las noches. No dijo mi vida. No dijo la casa. Dijo específicamente las noches. Y ahí entendí que tenía miedo. Mi ex nunca tenía miedo. Ella era de esas personas que siempre atacaban primero. Siempre gritaba más fuerte. Siempre amenazaba. Pero ese mensaje sonaba desesperado. Entonces hice algo que jamás pensé hacer. Empecé a grabar todas nuestras llamadas. Guardé todos los mensajes. Anoté fechas. Horarios. Todo lo que mi hijo decía. Y 3 días después, ocurrió el primer gran error de ella. Porque me llamó llorando a las 2 de la mañana. Nunca olvidaré esa llamada. Escuché ruido detrás. Gente gritando. Cosas rompiéndose. Ella me dijo que necesitaba que recogiera al niño inmediatamente. Le pregunté qué había pasado. Y respondió una frase que me dejó helado. Solo ven antes de que llegue la policía. Agarré las llaves y salí disparado. Ni siquiera me cambié la ropa. Conduje como un loco. Todo el camino tenía una sensación horrible en el pecho. Esa clase de sensación que te dice que algo ya salió mal y tú solo vas tarde para descubrir qué tan mal. Cuando llegué, había luces encendidas en toda la casa. La puerta principal estaba abierta. Y escuché gritos desde afuera. Entré sin tocar. El olor me golpeó primero. Alcohol. Humo. Y algo metálico. Como sangre. Había vasos rotos en el suelo. Una lámpara tirada. Música sonando desde alguna habitación. Y 2 hombres discutiendo en la cocina. Uno de ellos era el tipo barbudo que había visto días antes. El otro tenía la cara llena de sangre. Mi ex apareció corriendo desde el pasillo. Estaba temblando.
Me agarró del brazo y me dijo que me llevara al niño ya mismo. Le pregunté qué demonios estaba pasando. Ella respondió que no había tiempo. Entonces escuchamos sirenas. Le cambió la cara por completo. Corrió hacia la ventana y dijo mierda. Y ahí fue cuando entendí que esto era mucho peor de lo que imaginaba. Subí corriendo las escaleras buscando a mi hijo. Lo encontré escondido dentro del armario de su cuarto. Abrazando una almohada. Llorando en silencio. Como un niño que ya aprendió que hacer ruido es peligroso. Cuando me vio entrar, se lanzó encima de mí. Me dijo pensé que no ibas a venir. Eso me destruyó. Lo cargué y bajé rápido. Mi ex estaba caminando de un lado a otro. Desesperada. Diciendo que todo se había salido de control. Le pregunté qué hacían esos hombres ahí. Y finalmente soltó la verdad. Dijo que uno de ellos era novio de una amiga. Que necesitaba un lugar unos días. Que después llegaron más personas. Que empezaron las fiestas. Que había drogas. Que ella intentó echarlos pero ya era tarde. Yo la miré sin creerle. Porque nadie pierde el control de su casa así de rápido. Entonces alguien golpeó la puerta principal. No era la policía. Era otro hombre. Y apenas entró, todo el ambiente cambió. Hasta el barbudo se quedó callado. El tipo nuevo llevaba una sudadera gris. Mirada fría. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Me miró directo y preguntó quién era yo. Le respondí que me iba con mi hijo. Y él sonrió. Esa sonrisa todavía me da asco. Dijo que nadie se iba hasta que arreglaran un pequeño problema. Mi ex empezó a llorar de verdad. Le suplicó que me dejara ir. Ahí entendí algo horrible. Ella les tenía miedo. Miedo real. No era una discusión de borrachos. No era una fiesta fuera de control. Esa gente estaba metida en algo serio. El tipo de la sudadera miró a mi hijo y preguntó si el niño había escuchado algo. Sentí un golpe de adrenalina tan fuerte que me temblaron las manos. Le dije que no se acercara. Y entonces pasó algo inesperado. Se escucharon sirenas mucho más cerca. Frenos. Puertas de coches. La policía sí había llegado. Todo explotó en segundos. Uno de los hombres salió corriendo por atrás. Otro empezó a esconder cosas debajo del sofá. Mi ex se quedó paralizada. Y el tipo de la sudadera me miró con un odio que jamás voy a olvidar. Como si ya hubiera decidido que yo era un problema. Aproveché el caos. Agarré a mi hijo y salí por la puerta principal justo cuando dos policías entraban apuntando linternas hacia la casa. Uno de ellos me detuvo y preguntó qué estaba pasando. Yo respondí lo único que me importaba en ese momento. Mi hijo necesita salir de aquí. El policía vio la cara del niño y no hizo más preguntas. Nos llevó hasta la patrulla. Desde afuera vi cómo sacaban a los otros hombres esposados contra la pared. Y luego vi algo que me dejó frío. Sacaron también a mi ex. Ella iba llorando. Mirándome directo. Como si quisiera decirme algo. Como si quisiera que la ayudara. Pero en ese momento yo solo estaba abrazando a mi hijo en el asiento trasero de la patrulla mientras él temblaba entero. Un oficial me preguntó desde cuándo pasaba todo eso. Le conté algunas cosas. No todas. Todavía estaba intentando entender qué demonios acababa de pasar. Entonces el policía dijo una frase que me hizo sentir enfermo. Su hijo no debería haber estado aquí esta noche. Después me pidió que fuera a la comisaría al día siguiente para declarar. Yo asentí. Pero cuando llegué a casa con mi hijo, ocurrió algo todavía más extraño. Porque mientras lo acostaba en la cama, él me agarró la mano fuerte. Y me preguntó si mamá iba a morir. Le dije que no. Que todo iba a estar bien. Entonces él empezó a llorar otra vez. Y entre lágrimas dijo algo que me dejó sin respirar. Papá, ellos estaban buscando algo escondido en mi cuarto. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Le pregunté qué quería decir. Mi hijo seguía abrazándome fuerte.
Como si tuviera miedo de que alguien entrara y se lo llevara otra vez. Me dijo que los hombres habían entrado a su cuarto varias veces esa noche. Que tiraron los juguetes al suelo. Que movieron la cama. Que uno de ellos gritaba diciendo que tenía que estar ahí. Le pregunté qué era eso. Y mi hijo respondió algo todavía peor. No sé. Pero mamá me dijo hace semanas que si alguien preguntaba por la caja, yo tenía que decir que no existía. Caja. Esa palabra me dejó la cabeza dando vueltas. Intenté mantener la calma para no asustarlo más. Le pregunté qué caja era. Me dijo que no la había visto nunca. Que mamá solo hablaba de ella cuando pensaba que él estaba dormido. Esa noche casi no pegué ojo otra vez. Cada pieza empezaba a conectar de una manera horrible. Los hombres. Las fiestas. El miedo de mi ex. La policía. Y ahora una caja escondida. A las 8 de la mañana me llamó un detective. Me pidió que fuera a la estación cuanto antes. Cuando llegué, me hicieron pasar a una oficina pequeña. Había 2 detectives ahí. Uno joven. Otro mayor. El mayor fue directo al grano. Me preguntó desde cuándo sospechaba cosas raras en la casa de mi ex. Le conté todo. Los cambios de comportamiento de mi hijo. Los hombres entrando de noche. Las amenazas. Las llamadas. Todo. Los detectives se miraron entre ellos varias veces. Eso me puso nervioso. Entonces el detective mayor me preguntó si conocía a un hombre llamado Iván Salgado. Le dije que no. Me mostró una foto. Era el tipo de la sudadera gris. Sentí un nudo en el estómago. El detective me explicó que llevaban meses investigándolo por tráfico de drogas y lavado de dinero. Que sospechaban que usaba distintas casas para esconder mercancía y efectivo. Y luego dijo algo que me heló completamente. La casa de su exesposa estaba en observación desde hace semanas. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Porque eso significaba una sola cosa. Mi hijo había estado viviendo en medio de una investigación criminal. Le pregunté por qué demonios nadie había hecho nada antes. El detective respondió que necesitaban pruebas más grandes. Que estaban siguiendo a varias personas al mismo tiempo. Casi exploto ahí mismo. Le dije que mientras ellos esperaban pruebas, un niño estaba atrapado en esa casa. El hombre bajó la mirada un segundo. Y eso fue peor. Porque significaba que sabía que yo tenía razón. Después vino la pregunta que me dejó incómodo. Me preguntaron si mi ex alguna vez me habló de dinero escondido. O de paquetes. O de llaves de seguridad. Les dije que no. Entonces el detective abrió una carpeta y me mostró fotos de la casa. Mi ex entrando con bolsas negras. Hombres entrando de madrugada. Autos estacionándose solo unos minutos y desapareciendo. Parecía una película. Pero era la casa donde dormía mi hijo. El detective dijo que probablemente mi ex se involucró pensando que sería algo pequeño. Dinero fácil. Fiestas. Gente peligrosa. Y después ya no pudo salir. Le pregunté si ella estaba arrestada. Respondió que no exactamente. Eso me confundió. Entonces soltó otra bomba. Mi ex había desaparecido. Sentí un vacío horrible. Porque yo la había visto siendo subida a una patrulla. El detective explicó que la llevaron para interrogarla. Pero durante el traslado empezó a decir que tenía miedo. Que ellos iban a matarla si hablaba. Después pidió un abogado. Y cuando la dejaron esperando unos minutos, desapareció por una salida lateral del edificio. Nadie sabía dónde estaba. Y lo peor era que tampoco sabían dónde estaba Iván. Ahí entendí el verdadero problema. Esto no había terminado. Ni de cerca. Volví a casa con una paranoia horrible. Revisé 2 veces que la puerta estuviera cerrada. Cerré todas las ventanas. Dejé las luces prendidas. Mi hijo estaba viendo dibujos en el sofá. Intentando actuar normal. Pero cada vez que escuchaba un coche afuera, giraba la cabeza rápido. Eso me rompía por dentro.
Entonces ocurrió algo que cambió todo otra vez. Alrededor de las 11 de la noche alguien golpeó mi puerta. 3 golpes lentos. No fuertes. Lentos. Como si la persona supiera que yo estaba mirando por la mirilla. Me acerqué despacio. Y cuando vi quién era, sentí un escalofrío completo. Era mi ex esposa. Pero parecía otra persona. Tenía un moretón en la cara. El labio roto. Y estaba llorando. Abrí apenas un poco. Le pregunté qué hacía ahí. Ella respondió temblando que necesitaba hablar conmigo. Le dije que llamaría a la policía. Entonces dijo algo que me dejó congelado. Si llamas a la policía, nos van a encontrar antes ellos. La hice entrar rápido. Mi hijo no la vio. Estaba dormido. Ella se sentó en la cocina mirando hacia todos lados. Como si esperara que alguien apareciera detrás de las ventanas. Nunca la había visto así. Nunca. Le pregunté qué estaba pasando realmente. Y finalmente me contó la verdad. La verdadera verdad. Me dijo que hace casi un año perdió mucho dinero. Deudas. Tarjetas. Apuestas online. Cosas que yo ni sabía que hacía. Y una amiga le presentó a Iván. Al principio solo guardaba paquetes unas horas. Le pagaban muchísimo por casi nada. Después empezó a guardar dinero. Luego armas. Cuando dijo armas sentí náuseas. Ella empezó a llorar más fuerte. Dijo que intentó salir varias veces. Pero Iván ya tenía fotos. Vídeos. Información. La amenazó con quitarle al niño. Con matarla. Con hacerme daño a mí también. Le pregunté por qué nunca me pidió ayuda. Y respondió algo tan egoísta que me dio rabia instantánea. Pensé que podía controlarlo. Eso era ella. Siempre creyendo que podía manejar cualquier desastre hasta que explotaba en la cara de todos. Entonces le pregunté qué estaban buscando en el cuarto de nuestro hijo. Y ahí se quedó callada. Demasiado tiempo. Hasta que finalmente susurró algo que me dejó sin aire. La caja sí existe. La miré fijo varios segundos. Sentía una mezcla de rabia y miedo tan grande que me costaba respirar. Le pregunté dónde estaba esa maldita caja. Ella negó con la cabeza. Empezó a llorar otra vez. Decía que nunca debió aceptar guardarla. Que al principio pensó que solo era dinero. Pero después escuchó conversaciones. Nombres. Ciudades. Armas. Drogas. Y entendió que estaba atrapada. Le pregunté otra vez dónde estaba. Entonces me miró directo y respondió algo que hizo que todo encajara de golpe. Yo no la escondí. La escondió tu hijo. Sentí un vacío en el cuerpo. Le dije que explicara ahora mismo. Y empezó a contarme algo que todavía hoy me pone enfermo. Resulta que semanas antes, uno de los hombres llegó desesperado a la casa. Venía herido. Había sangre por toda la cocina. Mi hijo vio todo desde las escaleras. Mi ex intentó esconderlo en el cuarto, pero el niño ya estaba asustado. Ese hombre llevaba una caja metálica pequeña. Como una caja fuerte portátil. Según ella, Iván le ordenó guardarla hasta nuevo aviso. Pero esa noche hubo una pelea enorme. Gritos. Golpes. Y mientras todos estaban distraídos, mi hijo agarró la caja. Porque creyó que era un juego. Un niño de 7 años. Se llevó la caja pensando que escondía tesoros. Mi ex dijo que cuando se dio cuenta ya era tarde. El niño la había escondido en algún lugar de la casa y después no recordaba dónde. Yo estaba en shock. Ella me dijo que durante semanas intentó encontrarla antes que los demás. Revisó todo. Armarios. Patio. Garaje. Pero nunca apareció. Y cuando Iván empezó a sospechar que ella mentía, comenzaron las amenazas. Ahí entendí por qué registraban el cuarto de mi hijo. No buscaban drogas. Buscaban esa caja. Le pregunté qué había dentro. Ella dudó. Demasiado.
Y eso me hizo perder la paciencia. Golpeé la mesa tan fuerte que casi la hice llorar otra vez. Le dije que nuestro hijo llevaba meses viviendo aterrorizado por culpa de sus decisiones. Que ya no podía seguir escondiendo cosas. Entonces finalmente habló. Dijo que dentro había dinero. Mucho dinero. Pero también algo más. Un USB. Y según Iván, ese USB podía destruir a mucha gente. Nombres. Pagos. Fotos. Policías corruptos. Negocios. Todo. Ahí entendí por qué todos estaban desesperados. No era una simple caja. Era seguro de vida. Mi ex me agarró la mano llorando y me dijo que necesitábamos irnos de la ciudad esa misma noche. Le pregunté si estaba loca. Ella respondió que Iván ya debía saber que ella vino a verme. Que seguramente la estaban siguiendo. Y justo cuando dijo eso, escuchamos un coche frenando afuera. Nos quedamos congelados. Mi ex se puso pálida instantáneamente. Apagó la luz de la cocina y miró por la ventana apenas un segundo. Después retrocedió rápido. Demasiado rápido. Susurró que era él. Sentí el corazón golpeándome en el pecho. Me acerqué despacio a mirar. Camioneta negra. La misma de antes. Había dos hombres adentro. Uno fumando. El otro mirando directamente hacia mi casa. Y entonces mi hijo apareció medio dormido en el pasillo preguntando qué pasaba. Mi ex empezó a temblar al verlo. Literalmente temblar. Me dijo que no podían verlo ahí. Que si Iván pensaba que el niño recordaba dónde estaba la caja, jamás nos dejaría tranquilos. Ahí tomé una decisión. La primera decisión de verdad en mucho tiempo. Agarré mi celular y llamé directamente al detective. Sin avisarle a ella. Sin preguntarle. Le dije que Iván estaba afuera de mi casa. El detective me respondió algo inesperado. No salga. Ya vamos. Eso me confundió. Porque sonaba como si ya esperaran esa llamada. Miré otra vez por la ventana. La camioneta seguía ahí. Pero ahora había un tercer hombre parado afuera. Hablando por teléfono. Mi ex empezó a entrar en pánico. Decía que teníamos que huir por atrás. Que si esperábamos sería peor. Yo ya no sabía si confiar en ella o no. Porque una parte de mí todavía estaba furiosa. Ella había permitido todo esto. Ella convirtió la casa de mi hijo en un infierno. Pero cuando la vi llorando abrazándose a sí misma, entendí algo horrible. Ella también tenía miedo de verdad. Y entonces pasó lo peor. Mi hijo miró por la ventana. Y reconoció al hombre. Lo señaló con el dedo y dijo algo que me heló completamente. Ese es el que entra a mi cuarto por las noches. Se hizo un silencio horrible. Mi ex empezó a llorar otra vez. Y en ese mismo instante, alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes lentos. Exactamente iguales a los de ella cuando llegó. Nadie respiraba. Volvieron a golpear. Más fuerte esta vez. Entonces escuchamos una voz detrás de la puerta. La voz de Iván. Tranquila. Fría. Sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Mi hijo se pegó a mi pierna en silencio. Podía sentir cómo le temblaba el cuerpo. Mi ex estaba paralizada. Mirando la puerta como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar todo esto. Iván volvió a hablar desde afuera. Dijo que no quería problemas. Que solo necesitaba recuperar algo que era suyo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Eso daba más miedo. Yo agarré un cuchillo de la cocina sin hacer ruido. No porque creyera que realmente serviría de algo. Solo porque necesitaba sentir que podía proteger a mi hijo de alguna manera. Mi ex me vio hacerlo y negó con la cabeza rápido. Susurró que si Iván veía un arma se pondría peor. Entonces escuchamos otro golpe. Más fuerte. Esta vez la puerta tembló. Iván dijo que ya estaba cansado de jugar. Y después dijo algo que me dejó helado.
Mándame al niño y esto termina. Sentí una rabia tan brutal que por un segundo olvidé el miedo. Mi hijo empezó a llorar. Yo grité desde adentro que se alejara de mi casa. Y entonces todo quedó en silencio. Ese silencio fue peor que los golpes. Porque no sabíamos qué estaba haciendo afuera. Pasaron 10 segundos. 15. 30. Nada. Me acerqué despacio a la ventana. Apenas un poco. La camioneta seguía ahí. Pero Iván había desaparecido. Y eso me puso nervioso de inmediato. Le pregunté a mi ex si había puerta trasera. Ella respondió que sí. En ese mismo instante escuchamos un ruido atrás de la casa. Algo metálico. Como la reja moviéndose. Corrí hacia el pasillo y cerré la puerta de atrás justo cuando alguien intentaba abrirla. El golpe fue tan fuerte que casi me tira. Mi hijo gritó. Y entonces empezaron a golpear desde ambos lados de la casa. Puerta principal. Puerta trasera. Ventanas. Todo al mismo tiempo. Mi ex se derrumbó llorando. Decía que nos iban a matar. Que ella sabía que esto iba a pasar. Yo saqué el celular para llamar otra vez al detective, pero justo entró un mensaje. 2 minutos. 2 minutos. Nunca en mi vida 2 minutos se sintieron tan largos. Uno de los hombres empezó a gritar desde afuera que si no abríamos iban a entrar igual. Otro comenzó a golpear las ventanas con algo pesado. Mi hijo estaba tapándose los oídos llorando. Y ahí pasó algo que todavía recuerdo como una película. Mi ex de repente dejó de llorar. Se secó la cara. Y me dijo tranquila que ya entendió dónde estaba la caja. La miré sin entender cómo demonios ese era el momento para pensar en eso. Ella dijo que acababa de recordarlo por algo que dijo nuestro hijo antes. Entonces me preguntó si todavía conservaba el viejo tren de juguetes que estaba en la habitación de él. Le dije que sí. Que lo había traído cuando se quedó conmigo la primera vez después del divorcio. Mi ex abrió los ojos enorme. Y susurró: Dios mío. Resulta que mi hijo no escondió la caja en la casa de ella. La escondió dentro del tren de juguetes. Y después se llevó una parte del set conmigo meses atrás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso significaba que la caja había estado en mi casa todo este tiempo. Todo este tiempo. Por eso Iván estaba ahí. Por eso seguían al niño. Por eso nunca dejaron de buscar. Mi ex empezó a decir que teníamos que encontrarla antes de que ellos entraran. Yo corrí al cuarto de almacenamiento. Abrí cajas. Juguetes viejos. Rieles del tren. Vagones. Y entonces escuché un vidrio romperse en la sala. Entraron. Escuché pasos. Voces. Mi ex gritó que subiera con el niño. Pero yo seguía buscando desesperado. Hasta que vi algo raro. Uno de los vagones pesaba demasiado. Lo abrí temblando. Y ahí estaba. Una caja metálica negra. Pequeña. Con manchas secas de algo oscuro. Por un segundo me quedé inmóvil mirándola. Toda esta pesadilla estaba dentro de mis manos. Entonces escuché la voz de Iván dentro de mi casa. Dijo mi nombre. Despacio. Como si ya supiera exactamente dónde estaba. Agarré la caja y subí corriendo. Mi ex estaba empujando una cómoda contra la puerta del cuarto. Mi hijo lloraba abrazando un peluche. Los pasos de Iván sonaban lentos por las escaleras. Ni siquiera corría. Eso daba todavía más miedo. Porque estaba seguro de que ya había ganado. Mi ex me preguntó si tenía la caja. Asentí. Y cuando la vio, empezó a llorar otra vez. Dijo que si se la entregábamos tal vez nos dejaría ir. Pero yo ya no creía nada. Porque los hombres como Iván no dejan testigos. Entonces mi celular sonó. Era el detective. Contesté desesperado. Le grité que ya habían entrado. Y él respondió algo que me dejó completamente helado. No abra la caja bajo ninguna circunstancia. Demasiado tarde.
Porque justo en ese momento, mi hijo dijo que ya la había abierto una vez, sentí que el corazón se me detenía. Miré a mi hijo inmediatamente. Le pregunté qué quería decir con eso. Él estaba llorando. Confundido. Asustado. Me dijo que abrió la caja hacía mucho tiempo porque pensó que había juguetes o monedas adentro. Dijo que había papeles, fotos y un montón de tarjetas. Mi ex se quedó blanca. Yo agarré el celular y le pregunté al detective qué demonios había dentro de esa caja. Pero antes de que respondiera, escuchamos pasos justo afuera del cuarto. Lentos. Pesados. Iván ya estaba arriba. Mi ex empezó a susurrar desesperada que entregáramos la caja. Que todavía podíamos salir vivos. Entonces la voz de Iván sonó del otro lado de la puerta. Tranquila otra vez. Dijo que sabía que yo tenía lo que era suyo. Y después dijo algo que me dejó helado. Tu hijo ya vio demasiado. Sentí una rabia tan fuerte que por primera vez dejé de tener miedo. Agarré la caja con una mano. Con la otra abracé a mi hijo detrás de mí. Le grité a Iván que la policía venía en camino. Él se rió. Literalmente se rió. Y respondió que ya tenía policías trabajando para él. Mi ex empezó a temblar peor que antes. Y ahí entendí algo horrible. Tal vez el detective tenía razón al decirme que no abriera la caja. Porque si había nombres de policías corruptos ahí dentro, no podíamos confiar en cualquiera. Entonces se escuchó un golpe brutal contra la puerta. La cómoda se movió. Mi hijo gritó. Iván volvió a golpear. La madera empezó a romperse. Mi ex me miró desesperada y dijo que había una salida por el ático. Una pequeña ventana que daba al techo del garaje. No había tiempo para pensar. Agarré a mi hijo y corrimos. Mientras subíamos la escalera plegable hacia el ático, escuché la puerta del cuarto romperse atrás. Iván entró. Escuché su voz gritando el nombre de mi ex. Después un golpe. Ella gritó. Ese sonido todavía me persigue. Quise regresar por ella, pero mi hijo me abrazó fuerte llorando y diciendo que no quería morir. Eso me destruyó por dentro. Subimos al ático oscuro. Apenas podía moverme entre cajas viejas. Escuchábamos pasos abajo. Gritos. Cosas cayéndose. Mi ex estaba gritándole algo a Iván. No entendía bien qué. Y entonces escuché una frase clara. La caja la tiene él. Después silencio. Un silencio horrible. Abrí la pequeña ventana del ático y empujé a mi hijo primero hacia el techo del garaje. El aire frío me golpeó la cara. Apenas podía respirar del miedo. Detrás de nosotros escuché pasos subiendo al ático. Iván venía. Cerré la ventana rápido mientras mi hijo lloraba afuera abrazado a mí. Entonces escuché la voz de Iván justo del otro lado. Más cerca que nunca. Dijo que no tenía salida. Que solo quería el USB. No el dinero. No la caja. El USB. Eso me hizo entender que todo lo demás era secundario. Lo importante era esa memoria. Saqué la caja temblando y la abrí por primera vez. Dentro había fajos de dinero. Fotos. Llaves. Tarjetas. Y un pequeño USB rojo. Mi hijo lo señaló y dijo que eso era lo que había visto antes. Entonces escuché sirenas. Muchas. Luces azules iluminaron la calle. Iván también las escuchó. Y por primera vez sonó nervioso. Empezó a golpear la ventana del ático intentando abrirla. Yo agarré a mi hijo y corrimos por el techo hasta el borde del garaje. Abajo había policías apuntando hacia la casa. Uno gritó que saltáramos. No lo pensé. Abracé a mi hijo y salté. Caí mal. Me doblé el hombro horrible. Pero seguía sosteniéndolo fuerte. Los policías nos rodearon rápido. Y justo cuando pensé que ya había terminado, escuché un disparo dentro de la casa. Después otro. Todo el mundo empezó a gritar. Los oficiales entraron corriendo.
Yo estaba en el suelo abrazando a mi hijo mientras las luces de las patrullas iluminaban toda la calle. Y entonces vi algo que jamás voy a olvidar. Mi ex salió caminando por la puerta principal. Llena de sangre. Pero viva. Los policías le gritaban que levantara las manos. Ella apenas podía mantenerse de pie. Y detrás de ella salió Iván apuntándole con una pistola en la espalda. Toda la calle quedó congelada. Iván empezó a gritar que nadie se acercara. Que quería la caja. Que si intentaban algo, la mataría ahí mismo. Mi hijo empezó a llorar llamando a su mamá. Y entonces Iván me miró directamente. Y dijo algo que todavía me despierta por las noches. Tú debiste conformarte con los fines de semana. Escuchar eso me llenó de una rabia imposible de explicar. Porque tenía razón en algo. Si yo hubiera seguido callado. Si hubiera seguido obedeciendo. Si hubiera aceptado ser ese padre de fines de semana, jamás habría descubierto lo que mi hijo estaba viviendo. Y probablemente un día me habrían llamado para decirme que fue un accidente. Iván seguía apuntándole a mi ex. Ella apenas podía mantenerse en pie. Tenía sangre en la camisa. La cara hinchada. Y aún así lo único que hacía era buscar a nuestro hijo con la mirada. Los policías intentaban negociar. Le decían que bajara el arma. Él gritaba que quería el USB. No el dinero. No la caja. Solo el USB. Y ahí entendí por qué estaba tan desesperado. Ese pequeño pedazo de plástico podía destruirlo. Destruir a todos. Un policía se acercó lentamente hacia mí y me preguntó dónde estaba. No respondí. Porque ya no confiaba en nadie. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Mi ex empezó a reírse. Una risa horrible. Nerviosa. Casi rota. Iván le gritó que se callara. Pero ella siguió riéndose. Y después lo miró directo a los ojos y dijo que ya había perdido. Iván apretó el arma contra su cabeza. Yo pensé que iba a disparar. Mi hijo estaba gritando. Los policías apuntaban. Todo parecía congelado. Y entonces mi ex hizo algo que todavía no sé de dónde sacó fuerzas para hacerlo. Le clavó el codo en las costillas y se tiró al suelo. Los policías dispararon al mismo tiempo. Todo pasó en menos de 2 segundos. Iván cayó. El arma salió volando. Y el silencio después de los disparos fue lo peor. Mi hijo llorando. Las sirenas. La respiración agitada de todos. Y yo mirando fijo el cuerpo de ese hombre que había convertido nuestras vidas en una pesadilla. Los paramédicos corrieron hacia mi ex. Seguía viva. Apenas. Yo corrí con mi hijo hasta ella. Cuando nos vio, empezó a llorar. Pero esta vez diferente. Como alguien que por fin deja de fingir que tiene el control. Me agarró la mano fuerte y me dijo que lo sentía. Una y otra vez. Decía que nunca quiso meter al niño en todo eso. Que pensó que podía manejarlo. Que cada vez que intentaba salir era peor. Que tenía miedo. Yo no sabía qué sentir. Porque parte de mí quería odiarla para siempre. Pero otra parte veía a la madre de mi hijo completamente destruida delante de mí. Los detectives llegaron minutos después. Y cuando vieron el USB, todo cambió. Literalmente todo. Las siguientes semanas fueron una locura. Arrestos. Noticias. Policías suspendidos. Casas allanadas. Resultó que el USB tenía información de años. Nombres. Pagos. Vídeos. Conversaciones. Medio mundo cayó por culpa de esa memoria. Y lo más irónico de todo. Fue mi hijo quien los destruyó sin querer. Un niño escondiendo una caja pensando que era un juego. Mi ex aceptó cooperar con las autoridades. Le dieron un acuerdo. No terminó en prisión, pero perdió absolutamente todo. Amigos. Dinero. La casa. Su reputación. Y yo. Yo obtuve la custodia completa. El juez ni siquiera dudó. Recuerdo perfecto el día que salimos del tribunal.
Mi hijo me agarró la mano y preguntó si ahora podía quedarse conmigo todos los días. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Le dije que sí. Y por primera vez en muchísimo tiempo, lo vi sonreír tranquilo. Sin miedo. Sin mirar detrás de las ventanas. Sin sobresaltarse cada vez que alguien golpeaba la puerta. Han pasado 2 años desde entonces. Mi ex todavía ve a nuestro hijo. Bajo supervisión al principio. Ahora un poco más normal. Ella cambió muchísimo. Va a terapia. ¿Trabaja? Intenta reconstruir su vida. Pero hay algo que nunca olvidaré. Una noche, meses después de todo, estaba acostando a mi hijo y él me preguntó algo bajito. Me dijo si yo sabía por qué escondió la caja aquel día. Le respondí que no. Y entonces dijo algo que todavía me rompe el alma cuando lo recuerdo. Porque pensé que si escondía el tesoro, los hombres malos dejarían de venir a casa. Eso era todo lo que quería. ¿Paz? Solo paz. Y honestamente, todavía me cuesta perdonarme por no haber visto antes el infierno en el que estaba viviendo mi propio hijo.